Esta es una tabla que dice claramente cuál es... ¿se me oye bien? Porque a mí me gustaría moverme. Por ahí porque estamos... ¿Me muevo? No. Nosotros estamos emitiendo ahora mismo Bueno. real Es que, por bueno. el canal de YouTube y está en esos picos. Bueno, pues lo siento. Tenéis ahí una tabla donde, en función de la vía aérea, de la situación del aire, del medio ambiente, de la cavidad nasal, de la nasofaringe, etcétera, cuáles son los parámetros muy interesantes, que están incluso en función de qué, de la presión de oxígeno, de la CO2, etcétera. Y lo que importa mucho es cómo la microbiota vive en unos ambientes adecuados y específicos. No puede vivir en cualquier sitio. La tabla de la derecha, la columna de la derecha, es muy importante, porque hay una diversidad de microbiota que está en relación, fijaros cómo la orofaringe podría ser el embudo que diferencia lo que es cavidad oral de lo que es vía respiratoria. Vamos a dejarla de digestivo. Y esto es importante conocerlo. Fijaros que en la columna de abajo, ahí ya tenéis bacterias específicamente localizadas en los ambientes y no pueden estar en otros, porque no sé si es competencia o qué, unos luchan contra otros y dicen, este es mi territorio, no te metas, porque no te dejo vivir. Eso es importante saberlo. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la salud del pulmón? Siempre se ha dicho que era una vía, si no estéril, si no contaminada, impoluta. No es cierto. Tiene sus propias bacterias, también tiene su sistema inmune que las vigila. Evidentemente, los macrófagos alveolares juegan un papel clave importante. Pero fijaros lo importante que es que de una situación de no esterilidad y moco podría ser determinante esa bidireccionalidad hacia un punto o hacia otro. Los cambios, evidentemente regionales, en todas las, niveles, etapas, desde la boca hasta el alvéolo, actúan de forma diferenciada para que determinadas comunidades sean o no sean. Es bastante más fácil que lo del colon, porque la vía aérea, está muy restringida a lo que está, y el colon, pues es un poco, al final, la diapositiva última que voy a poner, la he puesto hoy a propósito para excitaros la risa. Siguiente. ¿Qué pasa con las patologías no malignas del pulmón? El asma, la EPOC, con ese nombre americano que tiene ahora, que es COP, y con la fibrosis cística. Fijaros cómo hay una diferente estructura en función de que estemos en una situación de asma con sus específicos, es decir, ambientes microbiales, demostrados de forma fehaciente, cómo el EPOC tiene un cierto grado de vaivén, pero todo en conjunto, tanto el asma como el EPOC, antiguo conocido por mí, todos lo conocéis igual, y la fibrosis cística, se comportan de forma bastante parecida en lo que llamamos ambiente microbiano o ambiente bacteriano, tanto en la salud como en la enfermedad. Siguiente. Y ahora vamos a ver en el tumor. Es decir, yo soy oncólogo y tengo que saber la realidad de todo el mundo de la microbiota en una patología definida. El doctor Luis León hablará de una patología oncológica, el doctor Sergio Vázquez hablará de otra. ¿Qué se sabe hoy día en el cáncer de pulmón? Pues fijaros, lo que se sabe es una epidemiología del cáncer de pulmón que es devastador, es agresivo, las oportunidades terapéuticas son las que son, podemos conseguir unos 5 años de supervivencia en un grupo muy pequeño, siempre y cuando estemos en estadios precoces. Cuando estamos en un estadio ya 3-4, la cosa decae y prácticamente desaparece. Por lo tanto, es importante conocer si este diagnóstico de estadios precoces o estadios tardíos o histologías diferenciadas comportan una diferencia en la microbioma o, si queréis, en la disbiosis. Dicen que está declinando la incidencia, no es verdad, sigue más o menos estable. Pero bueno, vamos a quedarnos 5% de supervivencia de 18 años. ¿Podemos decir que el tabaco sigue siendo el primer asesino del cáncer de pulmón? Bueno, será un comensal. Como esos asesinos de nuestra querida inglesa que escribía obras, ya sabéis quién es, ¿no? Al final el asesino
Todos miramos por ahí y a lo mejor resulta que está cerca, pero no es el que miramos. Siguiente. ¿Qué sabemos de la microbiota en general? Esto ya se ha dicho toda la mañana, no voy a entrar en ello. Tengo mis propias percepciones de si la microbiota es o no. Yo creo que la microbiota no actúa como tal. Es un cooperante, un colaborador, etcétera. Y a mi juicio, de todo lo que se ha dicho esta mañana, creo que la clave importante de la microbiota es que está modificando los microRNAs. Y eso sí que son inductores de cáncer. Y los microRNAs están induciendo una alteración del TMB, de la carga de mutación, clave. Y hay datos relacionados. De hecho, el profesor Cepeda, cuando habla de alimentación, cuando uno toma determinadas vegetales crucíferas, los microRNAs son los moduladores de esa biología. Y evidentemente los microRNAs son los moduladores de la diferenciación celular y evidentemente de la indiferenciación. Y eso queda por ahí, porque sabéis que hay microRNAs oncogénicos y protectores. Y ahí está la clave. La leche de vaca de teta tiene alta riqueza en microRNAs. Por eso el que está consumiendo leche de vaca puede tener un buen beneficio o no un mal beneficio. Depende del microRNA que la vaca produzca junto con la leche. ¿Hay investigaciones reales sobre cáncer de pulmón? Sí, adelante, siguiente. Hoy día hay muchos datos, evidentemente estos son asiáticos, no es porque sean asiáticos, sino porque son los más productivos en este mundo. Y tenemos, en este momento, en tumores de pulmón, hay caracterizados de forma importante esas bacterias. Para los microbiólogos puede ser importante. Siguiente. De toda la literatura publicada a día de hoy, este es el artículo que da realidad al cáncer de pulmón, porque analiza qué sucede con la microbiota, con el tipo histológico de cáncer de pulmón y con el comportamiento en el tiempo medido por dos parámetros, que se llaman supervivencia libre y recurrencia libre. Lo que nosotros oncólogos conocemos de forma casi diaria y continuada. Siguiente, por favor. Son pocos pacientes, 19. Bueno, suficientemente importantes para ser el pionero, para ser el avanzado de esto. Ahí tenéis todos los datos, características, en cuanto a la edad, la enfermedad libre, la enfermedad, la recurrencia, etcétera. Y es un seguimiento, evidentemente, largo, entre 1 y 12 años, hasta 4.000 días. Bueno, por algo se empieza. ¿Y qué han hecho? Pues han analizado sencillamente el tejido tumoral, tejido sano, de un cáncer de pulmón. ¿Y qué se han encontrado? Dentro del adenocarcinoma, escamoso, sarcomatoide, la inmensa mayoría son adenocarcinomas, y veis ahí que por estadios, evidentemente el estadio 1 es mucho más importante. Por eso estamos hablando de 12 años. Si no, no sería tan posible el seguimiento en el tiempo. Siguiente. Y ahí tenéis claramente una cosa. Tenéis A y D, el comportamiento en cuanto se utilizan los OTUs, que ya todos sabemos que son, con unidades taxonómicas de organización. Tenemos comparado los OTUs con la libre enfermedad y recurrencia, y un índice de Shannon que lo que hace es parametrizar grupos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos ahí en las tablas B, C, E y F un comportamiento claramente diferenciado. En función de los OTUs, pues contra más OTUs, más problemas. Entonces tenemos que el parámetro que veis ahí arriba, de alguna manera tiene un cierto grado de comportamiento un poquito diferenciado en función de ¿qué? De que si el índice de Shannon agrupa o no determinados OTUs, y si los OTUs, en función de los tramos, son menos, pocos o altos. Hay unas tablas, para el que quiera el artículo, tendría que entrar y desmenuzarlo porque es muy interesante. Es tan interesante, siguiente, que el siguiente parámetro es agrupar. Y el primera gráfica medía la diversidad alfa, todos sabemos qué es la diversidad alfa. A fin de cuentas, la diversidad alfa se fundamenta en los OTUs. Y la diversidad beta, porque lo que hace es un agrupamiento, un clúster, entre subgrupos. Y ahí tenéis, aplicando el índice de Curtis, evidentemente hay un comportamiento diferenciado y claro,
del adenocarcinoma, del escamoso y del sarcomatoide. Bien es cierto que adenocarcinomas son la mayoría y habrá que ampliar todo el conocimiento. ¿Qué sucede en esto? Pues sucede desde el punto de vista de tiempo de seguimiento, desde 0 días hasta 4.000 días, 12 años aproximadamente, veis hay unas curvas de comportamiento totalmente distinto, con una P significativamente estadística. ¿A favor de qué? Siguiente, por favor. Se ha visto claramente una relación clara entre las bacterias que veis arriba y las de abajo, según sea tejido sano, tejido tumoral. Parece ser que el tejido sano tiene un comportamiento de microbiota algo diferente. Algunos en la discusión dicen que sí o que no, y evidentemente, dependiendo de si es la familia o el género, tienen comportamientos totalmente distintos. ¿Qué ha llevado a pensar en esto? Siguiente, por favor. Ha llevado a analizar comportamientos utilizando la diversidad alfa para ver cómo se comportan los adenocarcinomas, cómo se comportan los escamosos, y tenéis claramente diferenciado en la curva de la derecha, según los OTUS y según el índice de Shannon, cómo es su comportamiento. Y el comportamiento es totalmente diferente en cuanto a las bacterias aparecidas en el tejido no tumoral del mismo paciente, claro, con respecto al tumoral. Totalmente distinta. ¿Eso tiene algún significado en la realidad práctica de nuestra actividad clínica? Siguiente, por favor. Pues sí, empieza a tener algún comportamiento en donde, dependiendo del tejido tomado y el tumor comparado con normal, empezamos a ver una relación que es importante, según estas gráficas, de unas bacterias en función de una familia, de un género, etcétera, etcétera. Estadística, por ahora, es significativa. En cuanto a qué parámetros, 2. Recurrencia e intervalo libre. Siguiente, por favor. Por lo tanto, esta es una conclusión para leerla, pero la conclusión más importante es que en este momento nosotros como oncólogos sí podemos decir que se observa una disbiosis comparado tejido sano tumoral, y el 2 es importante, que esa diversidad y esa composición alterada del pulmón normal está asociada con una reducción de esos 2 parámetros temporales, que son disease free y survival free. Por lo tanto, podría ser que una reducción en esa riqueza y diversidad en el pulmón tumoral se mantenga en todos los estadios, en todos los subtipos histológicos, comparada con el tejido normal observado y estudiado con 19 casos. Es posible que sí. Por lo tanto, la puerta está abierta a que el microbioma del tejido pulmonar normal puede ser utilizado como un factor pronóstico cuando hablamos de cáncer. Siguiente, por favor. Le agradecemos a la gallina picamierda, al porquiño celta, al de Cómodo y al primate, que son comedores de mierda todos. Quizá esos tienen un campo muy bonito exploratorio para ver qué pasa con nosotros, que hemos llegado a ser algo más que ese simpático abuelo primate. Gracias.